Imagínate entrar en una fiesta elegante del siglo XVIII, sedas, abanicos, pelucas gigantes, y un tufo que te tumba. Un olor denso, dulce y rancio al mismo tiempo. Porque, sí, en pleno esplendor del rococó, cuando la moda brillaba más que nunca, el desodorante aún no había hecho su triunfal aparición. ¿Sabías que muchas mujeres llevaban ramilletes de flores bajo las faldas, literalmente, entre las piernas? ¿O que algunas se perfumaban con ingredientes tan desagradables como glándulas de animales muertos o sustancias extraídas de vómito de ballena? No es broma. Lo hacían para sobrevivir al hedor, propio y ajeno. Pero, ¿por qué demonios no se bañaban? ¿Acaso no sabían que el agua limpia? ¿Limpia? ¿O es que estaban convencidos de que el baño podía matarlos? ¿Y cómo es que el mal olor se convirtió en símbolo de estatus, incluso de seducción? Hoy vamos a sumergirnos, tranquilo, no literalmente, en uno de los capítulos más olorosos de la historia. En estas 2 horas vas a descubrir qué productos bizarros usaban las mujeres para oler bien. Porque el baño era considerado peligroso, casi como una herejía. ¿Cómo era el día a día de una dama aristócrata en una época en que el perfume no era lujo, sino necesidad urgente? Y cómo el olor corporal terminó dividiendo clases sociales, amores y hasta decisiones políticas. Pero cuidado, este vídeo puede alterar tu percepción del pasado. Y quizá te haga agradecer más tu ducha matutina. Vamos a comenzar con una escena muy ilustrativa. París, 1764. Marie, una joven noble, se prepara para un evento en el Palacio de Versalles. Lleva 3 capas de enaguas, corsé, vestido, polvos blancos, rubor carmesí, por supuesto, un abanico perfumado con aceite de lavanda. Su sirvienta le entrega discretamente una bolsita con clavos de olor y flores secas. ¿El destino de la bolsita? Escondida en su escote, justo entre los pechos. Y no es un amuleto. Es para disimular el olor a sudor rancio que ni los jabones de aceite de oliva podían manejar. En esa época, el cuerpo era visto con desconfianza. Mostrarlo, tocarlo, o incluso lavarlo completamente, era sospechoso. Los médicos creían que abrir los poros con agua caliente dejaba entrar enfermedades. ¿La solución? Evitar el agua y multiplicar el perfume. Pero aquí viene lo más loco. No se trataba solo de disimular el olor. Había un código olfativo. Un lenguaje. El aroma correcto podía decir, soy rica, soy deseable, soy pura. El equivocado podía arruinar una reputación. ¿Y sabes qué más? Las pelucas no se lavaban. Se empolvaban con harina o polvo de arroz mezclado con lavanda. Con el tiempo, ese polvo se mezclaba con grasa, sudor y parásitos. Así que, además del hedor, tenías bichos correteando entre tus rizos artificiales. El problema no era que no supieran de higiene. Sabían. Solo que su concepto de higiene era distinto. Usaban vinagre de rosas, agua de colonia, nunca mejor dicho, y hasta soluciones con orina fermentada, como aclarador de piel. Te lo juro. Y aquí es donde la historia se vuelve más jugosa. Porque mientras las mujeres se empolvaban hasta el alma y se rociaban con esencias de azahar y almizcle, los hombres no se quedaban atrás. Los perfumes masculinos incluían madera, ámbar, resinas, y en ocasiones, excremento animal destilado. Porque lo natural era símbolo de virilidad. Vamos a hablar también de la doble moral. Las damas de sociedad debían oler como flores, pero no podían confesar cuánto sudaban bajo esas capas de tela. Tampoco podían admitir que usaban polvos en los genitales para no irritarse. Y mucho menos decir en voz alta que guardaban pétalos de rosa en la ropa interior. ¿Quieres otra joya? Las cartas amorosas del siglo XVIII muchas veces estaban perfumadas. No solo por estética, sino porque, sí, olían mal. Literalmente. La tinta, el papel, el transporte en carrozas, todo contribuía al mal olor. Así que los aromas eran también filtros de cortesía. Te prometo que lo que estás por escuchar en este vídeo va a desafiar todo lo que creías saber sobre la historia. Porque aquí no hablaremos de reyes, guerras o tratados. Hablaremos de lo que nadie menciona: olores, sudor, menstruación, métodos caseros para oler decente, y hasta secretos de tocador que cruzaban generaciones. Y sí, hablaremos de cómo el olor pudo influir en la elección de una esposa, en la aprobación de un pretendiente o en la posibilidad de entrar a una corte real. Este es el tipo de historia que no se enseña en los colegios. Porque incomoda. Porque es íntima. Porque es más real que cualquier pintura al óleo de la época. Así que respira profundo. Si te atreves, abre la mente y prepárate para un viaje histórico,
hilarante y a veces un poco asqueroso, al corazón perfumado y apestoso del siglo XVIII. Y ojo, que no todo era perfume. Algunas estrategias eran mucho más extrañas. Por ejemplo, existían esencias sólidas llamadas pastillas de olor que se colocaban dentro de collares o broches. Estaban hechas de cera, resinas, flores secas y a veces grasa animal. Estas joyas no eran solo adorno. Eran una barrera defensiva contra el hedor del mundo exterior. ¿Y el maquillaje? No era solo para embellecer. Muchas de las bases y polvos usados por las mujeres de alta sociedad estaban impregnados con aromas. La idea era que, si te acercabas a besar la mano de una dama, el olor que percibieras fuera agradable, aunque el resto de ella no lo fuera tanto. En las iglesias, las mujeres llevaban abanicos que impregnaban con aceites esenciales. Porque, aunque fueran lugares sagrados, el hacinamiento de fieles sin bañarse no dejaba que la piedad tapara el olor. Algunos testimonios de la época describen misas enteras interrumpidas por desmayos, no por emoción espiritual, sino por la pestilencia insoportable. Otro detalle fascinante: los perfumes no solo se aplicaban al cuerpo. Se rociaban en la ropa, en los muebles, en las cortinas, en los guantes, en los pañuelos y hasta en las cartas. Todo era un intento desesperado por sobrevivir a la atmósfera espesa de una sociedad sin agua caliente ni gel antibacterial. ¿Y la moda? ¡Ay, la moda! Los corsés no se lavaban. Tampoco los vestidos voluminosos que podían pasar meses sin ver una gota de agua. ¿La solución? Cambiar de ropa constantemente y usar ropa interior desechable hecha de lino que se podía lavar más fácilmente. Pero esto era privilegio de la aristocracia. Las clases bajas simplemente aguantaban el olor. Había incluso profesiones alrededor del perfume. Los perfumistas no solo creaban fragancias, eran casi alquimistas, mezclando ingredientes caros y exóticos con fines terapéuticos y sociales. Algunos perfumes eran tan potentes que bastaba una gota para durar días. Otros se usaban como repelentes de enfermedades, según creencias de la época. Pero no todo era efectivo. Algunos productos prometían eliminar el mal olor, y solo lo empeoraban. Había tónicos con azufre, jabones con grasas rancias y lociones con alcoholes que irritaban la piel. Y aún así, se vendían como pan caliente en los mercados parisinos. Y por supuesto, las mujeres no estaban solas en esto. Las cortes reales olían a una mezcla intensa de flores, sudor, madera vieja, grasa de caballo y alimentos en descomposición. En algunos castillos, era común colgar ramas de laurel o pino en los pasillos para refrescar el ambiente. Era como rociar ambientador en una cloaca. Una costumbre poco conocida. Los pañuelos perfumados no se usaban solo para el romanticismo. También servían para sobrevivir a las visitas. En cartas privadas, muchas mujeres confesaban que no podían soportar el olor de ciertos familiares o pretendientes, y que se refugiaban tras un pañuelo discretamente empapado en esencia de rosa. Los textos médicos de la época tampoco ayudaban mucho. Recomendaban a las mujeres usar vinagre de hierbas, baños de asiento con flores y beber infusiones perfumadas como remedios de limpieza. Algunos incluso afirmaban que el olor corporal era una manifestación del alma. Si olías mal, es que estabas espiritualmente sucia. Esta obsesión con el olor traspasaba fronteras. En Inglaterra, las mujeres usaban pomanders, pequeñas esferas de metal llenas de esencias, que llevaban colgadas del cinturón o del cuello. Eran como amuletos olfativos. En Italia, se usaban guantes perfumados, que además eran símbolo de estatus. En España, el clavo de olor y el jazmín eran los favoritos. Y mientras las damas se esforzaban por parecer perfumadas y limpias, los médicos comenzaban a sospechar que el exceso de aromas podía causar enfermedades mentales. Algunos escritos advertían que la nariz podía confundir los sentidos, llevando al desvarío. Todo esto hace que nos preguntemos, ¿realmente estaban locos, o simplemente eran víctimas de su tiempo? Porque cuando no hay duchas, cuando los desagües son pozos comunes y el concepto de bacterias no existe, la imaginación entra en juego. Y con ella, los trucos, las supersticiones y las soluciones más excéntricas que puedas imaginar. Hoy comenzamos este viaje con una pregunta muy sencilla: ¿cómo tapaban el mal olor en el siglo XVIII? Pero a lo largo del vídeo, verás que la respuesta es mucho más compleja. Porque cada frasco de perfume, cada abanico aromatizado, cada bolsa con pétalos escondida en la ropa, nos habla de una lucha silenciosa, constante y muy humana. La necesidad de parecer civilizados en medio del caos biológico. Y por eso te prometo que este no es un vídeo más sobre historia. Es una mirada cruda, divertida y real a cómo vivían realmente las personas.
a lo que no se cuenta en los libros, a los secretos del cuerpo, del deseo y del olor. Prepárate para ver la historia desde otro ángulo. O mejor dicho, desde otra nariz. Y por si todo esto no fuera suficiente, también existía la costumbre de aromatizar los animales de compañía. Sí, así como lo lees. Las damas de la nobleza que llevaban pequeños perros en brazos solían perfumarlos con esencias florales. No por ternura, sino porque el animal, que rara vez se bañaba, podía convertirse en una fuente portátil de mal olor. Aromatizarlo era casi una necesidad pública. En algunos círculos, se llegó incluso a valorar los olores como parte del carácter de una persona. Un poco como hoy alguien diría me gusta su vibra, en esa época se decía me agrada su olor. Y aunque esto suene gracioso, lo cierto es que una combinación adecuada de aroma, vestimenta y comportamiento podía elevar o destruir una reputación entera. Las criadas y asistentes personales tenían instrucciones precisas para preparar a las damas cada mañana. No solo vestían a sus amas, las aromatizaban. Tenían fórmulas secretas, a veces transmitidas de generación en generación, con mezclas específicas de aceites, flores y minerales. Eran como alquimistas del cuerpo femenino. De hecho, algunas de estas sirvientas se hicieron famosas y eran contratadas por su habilidad para convertir a una dama común en una flor ambulante. Lo más trágico y fascinante de todo esto es que, a pesar de tanto esfuerzo, muchas veces el resultado final seguía siendo cuestionable. Porque una sociedad entera puede intentar ocultar el olor, pero si el agua no corre, si la ropa no se lava, si el cuerpo no respira, el hedor gana. Y por eso este viaje vale la pena. Porque nos permite ver el contraste brutal entre la apariencia elegante y la realidad sensorial. Detrás de cada retrato glamoroso, de cada dama empolvada y cada caballero perfumado, había un cuerpo humano tratando de sobrevivir sin duchas, sin desodorante, y rodeado de mitos que transformaron algo tan básico como el mal olor en toda una cultura. Así que sí, este vídeo es sobre historia, pero también es sobre humanidad, sobre contradicciones, sobre el arte de disimular. Porque si algo sabemos hacer desde hace siglos, es fingir que no olemos tan mal como en realidad olemos. Vamos a ir al grano. En el siglo XVIII, bañarse era visto con mucha, pero mucha, desconfianza. No era por falta de agua, ni por falta de tiempo, ni porque no les gustara sentirse limpios. No se bañaban, porque creían que bañarse era peligroso. De verdad, la gente pensaba que una ducha podía matarte. Literalmente. ¿Y de dónde salía esa idea? Pues de la medicina de la época, que creía que el cuerpo tenía poros que se abrían con el agua caliente, permitiendo que entraran los miasmas, esos vapores invisibles que supuestamente causaban enfermedades como la peste, la fiebre amarilla o el cólera. Así que mojarse, especialmente con agua caliente, era considerado como una invitación abierta al desastre. El pensamiento era más o menos así: si sudas, abres los poros; si abres los poros, entran las enfermedades. Por lo tanto, prohibido abrir poros. Mejor sellarlos con capas de ropa, polvos y perfumes. Además, pensaban que el sudor ayudaba a expulsar impurezas. O sea que si sudabas y te quedabas con eso encima, estabas haciendo algo bueno. Sí, así de paradójico. A esto súmale el hecho de que muchas ciudades no tenían sistemas de alcantarillado adecuados. El agua de los ríos estaba contaminada, los pozos estaban cerca de los desechos, y los baños públicos eran focos de enfermedades. Bañarse, entonces, era como jugar a la ruleta rusa bacteriana. Las casas privadas no tenían baños como los conocemos hoy. Algunos nobles tenían bañeras, sí, pero eran más ornamentales que funcionales. Se llenaban a mano, con cubos de agua que había que calentar al fuego. ¿El resultado? Un baño completo requería el trabajo de varias personas y podía tardar horas. Por eso se reservaba para ocasiones muy especiales, o simplemente no se hacía. En su lugar, se recurría al famoso baño seco. ¿Qué era eso? Un lavado por partes, usando paños húmedos o esponjas. Se limpiaban la cara, las manos, el cuello, los pies, y el resto, bueno, quedaba al misterio. A veces se usaba vinagre aromatizado o alcohol para desinfectar la piel sin mojarla. Era como un desodorante en paño. Esta mentalidad se reforzaba desde la infancia. Los niños eran enseñados a no mojarse más de lo necesario, y se consideraba que los baños frecuentes debilitaban el cuerpo. Incluso había médicos que recomendaban no bañarse durante enfermedades, partos o menstruación, porque abría al cuerpo a los males del mundo. Y no olvidemos el papel de la religión. La Iglesia Católica, durante siglos, había promovido la idea de que el cuerpo debía mantenerse cubierto y reservado.
Lavarse completamente implicaba tocarse demasiado. Y eso era visto como un acto sospechoso, casi pecaminoso. Por eso, muchas mujeres solo se bañaban el día antes de su boda o durante ocasiones realmente excepcionales. Claro que había excepciones. En algunas regiones de Europa, como los Países Bajos, existían tradiciones de baños más frecuentes, pero eran vistas como costumbres exóticas, incluso escandalosas. En Francia, por ejemplo, se decía que los holandeses olían a agua, y eso no era un cumplido. Hay registros de médicos que escribían tratados enteros advirtiendo sobre los peligros del agua. Uno de ellos afirmaba que bañarse más de 2 veces al año podía causar debilidad nerviosa, melancolía y pérdidas de memoria. Otro decía que el baño podía provocar infertilidad en las mujeres. Así que imagina el pánico que sentían al pensar en una ducha. Por eso, cuando hoy nos preguntamos cómo vivían sin bañarse, la respuesta es: vivían con miedo. Con miedo al agua, al olor, al cuerpo y a todo lo que pudiera perturbar el frágil equilibrio de su mundo. Y ese miedo tenía consecuencias prácticas. Por ejemplo, las ropas interiores absorbentes se cambiaban con frecuencia, pero no se lavaban todos los días. Los colchones se sacudían, pero no se desinfectaban. Las pelucas se empolvaban, pero no se limpiaban. Todo se enfocaba en la apariencia, no en la higiene real. En las ciudades, el hedor era parte del paisaje. Las calles estaban llenas de excrementos, sangre de animales, orina, basura. Los perfumes no eran solo vanidad, eran mecanismos de defensa psicológica. Respirar aroma a rosas era mejor que respirar muerte. En los palacios reales, como Versalles, la situación no era muy distinta. Aunque había baños, eran poco usados. Luis XIV, el Rey Sol, fue famoso por bañarse solo 2 veces al año. Se perfumaba a diario, pero el agua apenas tocaba su piel. Y no era porque fuera sucio. Era porque seguía la lógica de su época. Lo más curioso es que había ciertos rituales sociales asociados al no bañarse. Por ejemplo, se organizaban reuniones para intercambiar recetas de perfumes, jabones sólidos y lociones corporales. Había perfumistas reales con rangos similares a médicos, que preparaban mezclas personalizadas según la estación, el estado de ánimo o el evento social. ¿Y cómo reaccionaba el cuerpo a esta falta de higiene? Pues con infecciones, llagas, sarpullidos, olores fuertes, sí, pero también con una cierta acostumbración. Los cuerpos se adaptaban, los sentidos se embotaban, y el umbral de lo soportable se movía. Para ellos, lo que hoy consideraríamos insoportable, era simplemente normal. En las zonas rurales la situación era distinta, pero no necesariamente mejor. Allí, el agua era más accesible, sí, pero los baños completos seguían siendo raros. La idea de limpieza estaba más relacionada con la ropa visible que con el cuerpo. Si tu camisa estaba limpia, se asumía que tú también lo estabas. Y aún así, la cultura del olor era poderosa. Una persona podía ser juzgada por cómo olía. Se escribían poemas, canciones y hasta obras de teatro donde el olor era parte del drama. Se hablaba del olor de una dama como una cualidad. No como olía realmente, sino como se percibía que debía oler. En resumen, no se bañaban porque no querían enfermarse, porque era costoso, porque era socialmente innecesario y porque simplemente no lo consideraban un hábito higiénico. No era ignorancia, era otra forma de entender el mundo. Y esa forma nos dice mucho de cómo el miedo, la medicina, la religión y la cultura se entrelazan para formar costumbres. Costumbres que hoy nos parecen absurdas, pero que en su momento eran la norma. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde ducharte una vez a la semana fuera considerado un exceso peligroso? Pues ese mundo existió. Y vamos a seguir explorándolo en la siguiente sección. Otro factor clave que afectaba la decisión de no bañarse era la disponibilidad y calidad del jabón. A diferencia del jabón moderno, el del siglo XVIII no era especialmente suave ni aromático. Estaba hecho con grasas animales y lejía, lo que lo convertía en un producto fuerte, abrasivo y caro. Muchos decían que usarlo más de una vez al mes podía dañar la piel, sobre todo la de las mujeres, que aspiraban a mantener una piel de porcelana. El jabón bueno era importado de Marsella o de Italia y solo accesible para las clases altas. El resto usaba lo que podía: ceniza de madera, arcilla, arena o nada. En muchos hogares, la limpieza se hacía con remedios caseros como paños con vinagre, jugo de limón o incluso leche agria, porque se creía que ayudaba a mantener la piel tersa. El olor era el precio a pagar. Y si hablamos del cabello, la cosa se pone peor. Lavarse el pelo era una rareza.
Las mujeres usaban polvos blancos para disimular la grasa y el mal olor. Estos polvos, además de contener harina o arroz, podían incluir ingredientes como azufre o tiza. Con el tiempo, se formaban capas y capas de residuos que, literalmente, se convertían en costras. Algunas mujeres no se lavaban el cuero cabelludo durante meses. ¿Y cómo evitaban el picor o los piojos? Se rascaban con objetos especiales de marfil o madera. Un verdadero mundo dentro del peinado. En los libros de etiqueta de la época se podía leer frases como: la limpieza excesiva revela vanidad. O una mujer honesta no necesita lavarse más que el alma. Frases que reflejaban la moral dominante, donde el cuerpo debía mantenerse oculto, incluso para sí misma. El agua termal era la excepción. Algunos balnearios en zonas de montaña eran populares entre la aristocracia europea, especialmente en temporadas veraniegas. Se consideraban lugares de curación, y los baños termales eran vistos más como un tratamiento médico que como una actividad de higiene cotidiana. Pero una cosa era bañarse en aguas milagrosas, y otra muy distinta era ducharse en casa. Una anécdota fascinante viene del diario de Madame de Sévigné, una aristócrata francesa famosa por sus cartas. En una de ellas, menciona que su prima se atrevió a bañarse 3 veces en una semana y que eso provocó rumores sobre su salud mental. 3 veces en una semana. Para ellos, eso era demencial. Y el concepto de desnudez también influía. Lavarse implicaba desnudarse, y desnudarse era un acto íntimo, casi escandaloso. Incluso en soledad. Muchas mujeres se bañaban vestidas parcialmente o cubiertas con una sábana, para no ver demasiado de su propio cuerpo. El cuerpo no era fuente de orgullo como hoy. Era una fuente de sospecha. Otro dato importante es el papel de los calendarios religiosos. En muchas regiones católicas, había periodos del año en los que el baño estaba explícitamente desaconsejado. La Cuaresma, por ejemplo. El sacrificio también pasaba por el cuerpo. Y mientras más soportabas el hedor, más noble y disciplinado eras. Incluso había un doble estándar entre hombres y mujeres. A los hombres se les permitía cierto olor natural, asociado con la masculinidad, la fuerza y la rusticidad. A las mujeres, en cambio, se les exigía un aroma etéreo, casi divino. El resultado: ellas se empolvaban y perfumaban obsesivamente mientras ellos olían a vino, cuero y sudor. Y nadie se quejaba. El perfume cumplía una función casi política. Una mujer bien perfumada era vista como una esposa ideal. Una mujer que no necesitaba bañarse, porque ya olía bien. Esa era la paradoja. El olor correcto abría puertas. El incorrecto las cerraba. Y lo más irónico, aunque había una gran industria del perfume, no existía un sistema real de desodorización de ambientes. Las casas olían a humo, a grasa, a humanidad. Se quemaban hierbas, se usaban inciensos, pero nada era suficiente. Los perfumes no tapaban el olor del siglo XVIII. Lo maquillaban. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que durante más de 150 años, este sistema funcionó. La gente crecía, vivía, se enamoraba, trabajaba, sin bañarse. Y no lo veían como un problema. Era el estado natural de las cosas. Solo con la llegada de la medicina moderna, las bacterias y la revolución del agua potable, el baño se volvió sinónimo de salud. Lo que hoy es cotidiano, una ducha rápida, jabón aromático, desodorante, era antes impensable, peligroso o francamente ridículo. Pero eso es lo fascinante de la historia, que te muestra lo relativo que es todo. Lo que hoy nos parece básico, antes era pecado. Lo que antes era elegante, hoy nos parecería asqueroso. Así que si alguna vez te preguntas si puedes aguantar un día sin bañarte, recuerda que hubo siglos enteros donde no hacerlo era la norma. No por pereza, sino por miedo. Un miedo que olía fuerte. Muy fuerte. Y claro, con todo esto, la pregunta inevitable es: ¿cómo olía todo aquello? Los testimonios coinciden en una palabra: fuerte. Había olores dulzones de perfumes rancios, sudores ácidos, mezclas de incienso con restos de comida, humedad en los muebles, grasa en los pasillos. El olfato se convertía en una especie de escudo. Y al mismo tiempo, en un detector social. Si olías mal, y mal de verdad, eras sospechoso de enfermedad, pobreza o pecado. Por eso, la relación con el agua no era solo física. Era simbólica. Lavarse era transformarse. Y no todos querían, o podían, hacerlo. No solo porque no tuvieran acceso, sino porque la cultura los había convencido de que era mejor no hacerlo. Así vivieron millones de personas.
Siglos enteros. Y es apenas en el siglo XIX que esa relación comienza a cambiar. Pero esa es otra historia, para más adelante en este vídeo. Si hoy en día hay marcas de perfume que cuestan cientos de dólares, imagina lo que era tener tu propio perfumista en el siglo XVIII. Porque sí, los nobles, especialmente en Francia, no solo eran adictos al perfume, lo consideraban un arma de poder. La nobleza no se bañaba, ya lo sabemos, pero tampoco estaba dispuesta a oler como el resto del mundo. Para ellos, el perfume era una especie de armadura invisible, un escudo contra el hedor del pueblo, pero también una herramienta para seducir, impresionar, dominar. Luis XIV, el Rey Sol, era el máximo exponente de esta obsesión aromática. Tenía un gusto descomunal por los olores. Se dice que usaba una fragancia distinta para cada día de la semana y que en su corte los perfumes eran obligatorios. No recomendados, obligatorios. Todos los que vivían en Versalles debían estar perfumados. Incluso los sirvientes. Y no cualquier perfume. Tenía que ser fuerte, duradero y sofisticado. Los perfumistas reales eran casi tan importantes como los médicos. Preparaban mezclas especiales con ingredientes de medio mundo. Ámbar gris, almizcle, mirra, benjuí, lavanda, clavo, bergamota y un largo etcétera. Todo con el objetivo de crear una firma olfativa inconfundible. En ese contexto, el olor se convirtió en jerarquía. Si olías a rosa búlgara o a ámbar oriental, eras claramente parte de la élite. Si olías a cebolla, estabas destinado a la servidumbre. Así de simple. El perfume no era solo estética, era poder. Versalles, el palacio por excelencia, era un festival de aromas, y también de pestilencia. Porque aunque olía a jazmín y vainilla, también olía a orina, sudor y comida en descomposición. La solución no era limpiar. Era tapar. Tapar todo. Con velas aromáticas, con ramos de hierbas, con vinagre perfumado. Había incluso objetos como bastones perfumados o abanicos con compartimientos para esencias. Todo para sobrevivir a la atmósfera. La moda también jugaba un papel clave. La ropa era diseñada para retener y liberar fragancias. Los tejidos eran impregnados con perfumes que se reactivaban con el calor del cuerpo. Algunos nobles llevaban pequeños saquitos aromáticos cosidos en el forro de los chalecos. Otros perfumaban sus pelucas con polvos mezclados con iris o violetas. Y claro, esto no era barato. Los ingredientes exóticos se importaban de Asia, África y América. Algunos eran más caros que el oro. El ámbar gris, por ejemplo, era un producto derivado del intestino de los cachalotes. Se encontraba flotando en el mar o en playas remotas. Su olor era, digamos, cuestionable al principio, pero en pequeñas dosis se volvía cálido, dulce y muy duradero. El almizcle venía de las glándulas de ciervos macho, que debían ser cazados y desollados. Y el civet, una de las bases más populares, se extraía de las glándulas anales de un pequeño mamífero. Sí, básicamente llevaban olor de trasero animal en la piel, pero mezclado con flores y alcohol, resultaba exquisito. O eso decían. Y no solo las mujeres participaban de este universo. Los hombres nobles eran igualmente obsesivos con su olor. Tenían cajas especiales de perfumes, contrataban perfumistas personales y mandaban fabricar lociones según la estación del año. Un caballero que olía bien era un caballero civilizado, elegante, moderno. También había modas aromáticas. Por ejemplo, durante una temporada se puso de moda el olor a cuero. Todos querían oler como una biblioteca con sillones viejos. Otra época favorecía las notas empolvadas, florales o cítricas. Las damas competían en eventos sociales no solo por la vestimenta, sino por quién tenía la fragancia más fina, más rara, más intensa. Y si crees que el perfume se aplicaba solo en el cuello o las muñecas, piénsalo otra vez. Se aplicaba detrás de las rodillas, en el ombligo, en las axilas, entre los dedos de los pies, en los guantes, en los abanicos, en los sombreros, en los bordes de las cartas de amor. Era omnipresente. Además, el perfume cumplía funciones médicas. Se usaban esencias para prevenir el contagio de enfermedades, para calmar los nervios, para inducir el sueño, incluso para aumentar el deseo sexual. Algunas fórmulas eran recetadas por médicos. Otras eran preparados secretos, pasados de generación en generación. Una curiosidad fascinante. Algunos nobles coleccionaban frascos de perfume como si fueran obras de arte. Los había de porcelana, de cristal soplado, de plata, con tapas de marfil. No era raro que un noble francés tuviera más de 100 frascos distintos en su tocador. Y no solo los coleccionaban,
Los mezclaban, los compartían, los usaban como tema de conversación. Pero no todo era glamour. Había problemas. Algunos perfumes eran tan potentes que causaban mareos, dolores de cabeza o incluso reacciones alérgicas. Otros se volvieron tan comunes que perdieron su valor simbólico. El perfume, como todo en la nobleza, era un arma de doble filo. Podía elevarte o hundirte en el ridículo. Y no olvidemos que este exceso aromático generaba comentarios ácidos entre los intelectuales. Algunos filósofos ilustrados criticaban abiertamente esta obsesión por el perfume como signo de decadencia moral. Voltaire, por ejemplo, decía que la nobleza prefería oler a muerte exótica antes que a humanidad viva. Toma esa. Y sin embargo, el perfume sobrevivió. Evolucionó. Se volvió industria. Pero todo empezó allí. En los palacios, en las pelucas, en los cuellos empolvados de hombres y mujeres que temían al agua pero adoraban oler como dioses. Entre los aristócratas, el perfume no solo era símbolo de estatus, era identidad. Algunos incluso desarrollaron lo que hoy llamaríamos marca personal olfativa. Eran reconocibles por su olor antes incluso de entrar a una habitación. Un duque podía ser recordado por su mezcla de ámbar con lavanda, una marquesa por su esencia de lirio con almizcle. La fragancia era tan parte del atuendo como el sombrero o la joyería. Y no solo se aplicaba perfume a la piel o la ropa. También se perfumaban los muebles, las cartas, los abanicos, los caballos e incluso los carruajes. Una visita a la corte podía ser como una excursión a una tienda de perfumes, pero sin ventilación. Las estancias estaban impregnadas de olores tan intensos que más de un visitante extranjero llegó a describirlos como nauseabundos de tanta dulzura. No podemos olvidar el uso del perfume como arma social. Si una dama usaba la misma fragancia que otra de más alto rango, podía ser criticada por aspirar por encima de su clase. Si un perfume barato intentaba imitar uno exclusivo, se le despreciaba como engaño vulgar. El perfume era un marcador invisible de quién eras y quién no debías intentar ser. En algunas cortes, las peleas por perfumes eran reales. Había disputas por qué dama había estrenado una fragancia antes que otra, quién había copiado la mezcla de esencias de una rival, e incluso rumores sobre adulterios que comenzaban con le olía a perfume ajeno. En un mundo donde no existían cámaras ni WhatsApp, el perfume era prueba del delito. Los perfumistas de élite eran figuras muy respetadas. Algunos eran alquimistas, boticarios, incluso espías. Acceder al tocador de una condesa significaba conocer sus rutinas, sus fórmulas secretas y su vida íntima. Por eso, muchos perfumistas tenían contratos de confidencialidad, y otros simplemente desaparecían del mapa cuando revelaban de más. También existía una dimensión erótica del perfume. Las fragancias eran seleccionadas según el objetivo: seducción, provocación, fidelidad. Algunas mujeres perfumaban sus cartas de amor con notas especiadas para excitar. Otras usaban mezclas con canela o jazmín, considerados afrodisíacos naturales. La mezcla exacta podía tardar meses en perfeccionarse, y era un secreto tan valioso como una joya. En muchas memorias de la época, el primer recuerdo de un amor perdido no era su rostro, era su olor. La esencia de ella quedó flotando en el pasillo por horas, escribe un noble. Cada vez que huelo bergamota, la veo entrando con su abanico, anota otro. El perfume era el soundtrack emocional del siglo XVIII. Y como todo lo asociado a la nobleza, también hubo excesos grotescos. Hay registros de perfumes con más de 200 ingredientes. Algunos incluían sangre animal, excremento, tierra de cementerios, plumas calcinadas. Todo con la idea de crear un olor singular. Algunos lograban el efecto, otros solo provocaban arcadas. Las fragancias también marcaban el duelo, la tristeza, la muerte. Existían perfumes especiales para viudas, con notas oscuras, musgosas, apagadas. Había lociones para usar en funerales, donde el perfume debía hablar de la gravedad del momento. Incluso se perfumaban ataúdes y coronas fúnebres. Y si el perfume era vida, también era memoria. Muchas mujeres guardaban pañuelos aromatizados durante años. Algunos pasaban de generación en generación. La abuela que olía a heliotropo. La tía que dejaba rastro de nardo. La hermana rebelde que usaba esencia de cuero. Los perfumes eran biografías portátiles. También surgieron leyendas. Se decía que ciertas esencias podían enloquecer. Que había damas que intoxicaban a sus rivales con fragancias adulteradas. Que una mezcla demasiado potente podía alterar la voluntad de un hombre. En una época dominada por supersticiones, el perfume era magia. Y el perfumista
Un hechicero. En España, la nobleza incorporó el perfume como extensión del catolicismo. Los santos olían bien, los pecadores olían mal. Así que muchas mujeres usaban esencias inspiradas en flores mencionadas en la Biblia. Rosa de Jericó, lirio de los valles, mirra. Incluso se bendecían frascos como si fueran reliquias. Y mientras tanto, en Inglaterra, el perfume era más discreto pero igualmente simbólico. Las damas usaban aceites en lugar de colonias, y los caballeros optaban por lociones con base de ginebra. En Rusia, se combinaban esencias con extractos de nieve. En Italia, se perfumaban hasta los rosarios. Todo esto hizo del siglo XVIII un periodo donde el perfume no era un lujo, era una necesidad existencial. Una barrera entre el cuerpo y el mundo. Una manera de controlar el caos. Una ilusión de pureza en un universo cargado de sudor, mugre y deseo. Y así, mientras el pueblo sobrevivía con vinagre y ramilletes, la nobleza construía una burbuja olfativa. Un teatro aromático donde cada fragancia contaba una historia. Donde el perfume no era solo algo que llevabas, era quien eras. Y si pensabas que esto terminaba ahí. No. Algunos nobles incluso perfumaban sus libros. Sí, sus libros. Las páginas eran rociadas con esencias ligeras, porque se decía que leer con un aroma agradable mejoraba la comprensión y el placer intelectual. Imagínate estudiar historia con olor a rosa búlgara. Las fiestas también tenían su propio protocolo olfativo. Había salones decorados con fuentes de perfume. Pequeñas esculturas que liberaban vapores aromáticos durante horas. Se elegía la fragancia según el tema del evento. Para un baile romántico, jazmín. Para una cena política, incienso y sándalo. Para una celebración religiosa, mirra. Incluso los animales domésticos de los aristócratas, como perros pequeños y gatos mimados, eran rociados con fragancias. No era raro que un caniche oliera mejor que su cuidador. Se fabricaban perfumes especiales para mascotas, porque una dama no debe llevar consigo un animal que huela a animal. Y en las guerras, el perfume también tenía su espacio. Algunos generales llevaban frascos de perfume como símbolo de su clase, incluso en el campo de batalla. Hay relatos de soldados heridos reconociendo a sus comandantes por el olor antes que por la voz. El perfume era identidad. Y esa identidad debía sobrevivir, incluso a la muerte. Por eso, si algo nos enseña el siglo XVIII es que el perfume no era solo una fragancia. Era lenguaje. Era código. Era símbolo. Era estrategia. Y en un mundo donde el agua era enemiga y el cuerpo era sospechoso, el perfume fue, sin duda, el mayor aliado de la nobleza. Si el siglo XVIII fue un campo de batalla contra el mal olor, las mujeres fueron las estrategas maestras. Mientras los hombres podían disimular sus aromas con capas de cuero y olor a tabaco, ellas no tenían ese privilegio. A las damas se les exigía oler como jardines, en una época donde todo apestaba. Pero, ¿cómo lo hacían? Sin desodorante, sin duchas diarias, sin ropa interior sintética. Pues con ingenio, secretos de familia y una creatividad que roza la alquimia. Lo primero que hay que entender es que el cuerpo femenino era un terreno sagrado, pero también sospechoso. Se esperaba que estuviera siempre limpio, suave y, sobre todo, perfumado. Empecemos por abajo. Literalmente. Una de las estrategias más comunes era llevar ramilletes de flores o hierbas aromáticas dentro de la ropa interior. No es exageración. Estos pequeños saquitos se colocaban en la entrepierna o se cosían directamente a las enaguas. Los más comunes contenían lavanda, clavo de olor, canela, pétalos de rosa o tomillo. También estaban las famosas bolsitas de pot-pourri, que se escondían en los corsés, entre los pechos o incluso en los sombreros. Cada dama tenía su mezcla preferida, y muchas cambiaban la combinación según la estación o el estado de ánimo. Algunas incluían incluso trozos de cáscara de naranja, nuez moscada o polvo de almendra. Las axilas eran otro frente de batalla. Se usaban pañuelos aromatizados, que no solo servían para limpiar el sudor, sino también para retocar el aroma durante el día. Se frotaban con vinagre perfumado o lociones alcohólicas que evaporaban rápido y dejaban una fragancia ligera. Y no olvidemos los polvos corporales. Estos eran la estrella del tocador. Se aplicaban con grandes borlas en todo el cuerpo, especialmente en las zonas que sudaban más: cuello, espalda, entrepiernas. Estaban hechos de harina de arroz, almidón o talco, y se mezclaban con esencias florales. Algunas fórmulas incluían polvo de perlas o minerales triturados para dar un efecto radiante. La ropa también jugaba su papel. Las damas usaban múltiples capas no solo por moda,
sino para controlar el sudor. Las primeras capas absorbían la humedad. Las exteriores, más lujosas, quedaban intactas. Muchas mujeres cambiaban de ropa interior varias veces al día, especialmente si iban a eventos sociales. Otro truco ingenioso: abanicos perfumados. Se mojaban ligeramente con esencias o se guardaban en cajas aromatizadas. Así, cada vez que una dama se abanicaba, liberaba una nube sutil de fragancia que protegía su entorno inmediato. Algunos abanicos tenían compartimentos secretos para esencias sólidas. Y cuando todo fallaba, se recurría al método más directo: rociarse con perfume entre las piernas. Sí, como lo lees. No se aplicaba solo en el cuello. Las zonas íntimas eran perfumadas con esencias suaves para evitar malos olores. Esto era especialmente común durante la menstruación, cuando el mal olor era visto como algo casi demoníaco. Porque sí, también tenían que lidiar con la menstruación, sin toallas higiénicas, tampones ni duchas calientes. Muchas mujeres usaban trapos de lino reutilizables, que lavaban a mano en secreto. Algunas colocaban pétalos de flores entre los pliegues del lino para disimular el olor. Era una combinación de necesidad, pudor y supervivencia. El tocador femenino era un laboratorio en miniatura. Había botellas de aguas florales, frascos con aceites esenciales, cucharas para mezclar, morteros para triturar pétalos, y una memoria ancestral que se pasaba de madres a hijas. Las recetas no estaban escritas. Estaban susurradas. Y no todo era para el cuerpo. Las mujeres también perfumaban sus joyas, sus libros de oraciones, sus guantes, sus pañuelos. Incluso los rosarios y las cintas del corsé podían llevar gotas de esencia. Todo debía oler bien. Todo debía engañar a la nariz. Pero claro, no todo era glamour. Algunos métodos eran arriesgados. Había cremas con mercurio, lociones con alcohol puro, jabones con grasa rancia. El perfume era salvación. Y también un veneno lento. Muchas mujeres sufrían erupciones, mareos, dolores de cabeza. Pero el miedo al mal olor era más fuerte. Además, había una enorme presión social. Una dama que olía mal podía perder un matrimonio, una posición, una invitación. El olor era reputación. Y mantenerlo bajo control era casi una cuestión de supervivencia. En los conventos, donde el baño era un lujo aún mayor, las monjas desarrollaban sus propios métodos. Usaban hierbas del huerto, hacían infusiones aromáticas, lavaban solo ciertas partes del cuerpo. Y escribían manuales privados donde compartían sus secretos. Porque la pureza también debía oler a pureza. La seducción también tenía su aroma. Las mujeres sabían cuándo intensificar su fragancia, cuándo hacerla más dulce o más salvaje. Algunas se perfumaban en secreto antes de una cita, justo antes de quitarse una prenda. El aroma era una promesa. Y si algo revela esta historia es que las mujeres no fueron víctimas pasivas del mal olor. Fueron estrategas, inventoras, resistentes. En un mundo que no las dejaba hablar mucho, aprendieron a hablar con el perfume. Y como todo en la vida de una dama del siglo XVIII, la estrategia del perfume también tenía reglas de etiqueta. No se trataba solo de oler bien, sino de oler apropiadamente. Un aroma demasiado fuerte podía ser considerado vulgar. Uno muy exótico, escandaloso. Las mujeres aprendían desde jóvenes a identificar su fragancia ideal, aquella que armonizaba con su edad, su clase social y hasta su estado civil. Por ejemplo, a las jovencitas se les recomendaban aromas ligeros: violeta, lirio del valle, azahar. Fragancias que evocaran pureza e inocencia. A las mujeres casadas, esencias más maduras: rosa, ámbar, jazmín. Y para las viudas, notas sobrias como el incienso o el musgo. Oler fuera de temporada podía provocar rumores. Incluso había supersticiones. Algunas mujeres creían que ciertos perfumes atraían la mala suerte. Otras usaban esencias como amuletos contra el mal de ojo. En regiones del sur de Europa, se decía que la lavanda protegía la virtud, mientras que el pachulí podía invocar pensamientos lujuriosos. En los salones de belleza de la época, las damas no solo se peinaban y se maquillaban, también iban a perfumarse. Allí podían encargar sus propias mezclas, recibir masajes con aceites esenciales, e incluso realizar baños secos supervisados por criadas especializadas. Era una ceremonia completa. Algunas pasaban horas allí antes de un evento importante. Los perfumes también reflejaban los ritmos de la naturaleza. Durante la primavera se usaban fragancias florales. En invierno, más cálidas y especiadas. Algunas mujeres guardaban sus esencias en cofres de madera forrados de terciopelo, lejos de la luz,
como si fueran joyas. Porque lo eran. Una práctica fascinante eran las cartas aromáticas. Cuando una mujer escribía una carta íntima, la doblaba con un pétalo dentro o le ponía una gota de su perfume. Así, al abrirla, el destinatario no solo leía sus palabras, también sentía su presencia. Era una forma de comunicación olfativa, personal, íntima, irrepetible. Y por supuesto, había diferencias de clase. Las mujeres pobres también usaban perfumes, pero con lo que tuvieran a mano. Hacían infusiones con hierbas del jardín, raspaban cáscaras de frutas, reutilizaban pétalos marchitos. Algunas mezclaban aceites usados con nuevas esencias para extender su duración. El ingenio no tenía clase social. Muchas criadas imitaban los perfumes de sus amas usando ingredientes más baratos. Y algunas se volvían tan hábiles que terminaban vendiendo sus propias mezclas en mercados locales. El conocimiento del perfume era una moneda secreta. Un poder silencioso. En la literatura de la época, las descripciones de mujeres solían incluir referencias a su aroma. Entró con el paso de una reina y el perfume de una flor prohibida, dice un poema. O su aliento olía a menta fresca y su nuca a violetas. El olor era parte del retrato. Una herramienta narrativa. Y en la vida real, también era memoria. Muchas mujeres asociaban olores con momentos clave. Su primer beso, la muerte de una madre, el nacimiento de un hijo. Había perfumes para celebrar y para llorar, para resistir el encierro y para recuperar la libertad. El embarazo era otra etapa olfativa especial. Se creía que el olfato se agudizaba y que ciertos aromas podían provocar vómitos o mareos. Por eso, las mujeres embarazadas usaban fragancias neutras o incluso evitaban el perfume por completo. También se decía que el aroma de una mujer embarazada era distinto. Más cálido, más denso, más vital. Algunas nobles tenían colecciones de frascos tallados a mano. Cada frasco tenía su historia. Un regalo de boda, una reliquia de juventud, un recuerdo de un amor prohibido. Algunas los heredaban, otras los enterraban con ellas. El perfume era tan íntimo como un diario. Y claro, también había perfume en la muerte. Las mujeres que sabían que iban a morir, por enfermedad o por vejez, a veces dejaban instrucciones sobre qué perfume usar en su entierro. Quiero que me despidan con jazmín, escribía una condesa. O que mi ataúd huela a lirios, como en mi boda. Todo esto revela algo poderoso, que el olor fue una forma de poder femenino. En una época donde las mujeres tenían pocas herramientas públicas, construyeron un universo secreto de aromas. Un mundo de códigos, símbolos y emociones destiladas. Un lenguaje que no necesitaba palabras, solo una buena nariz. Y así, entre pétalos secos, aceites escondidos y abanicos encantados, las mujeres del siglo XVIII le declararon la guerra al mal olor. Y aunque no ganaron del todo, sí lograron algo extraordinario: transformar la necesidad en arte. El desespero en elegancia. La biología en belleza. Y no podemos olvidar el papel de las niñas. Desde pequeñas, muchas eran entrenadas para perfumarse. A los 5 o 6 años ya sabían qué esencias eran propias de una señorita y cuáles no. El aroma formaba parte de su educación, como el bordado o el piano. Una niña mal perfumada era vista como una futura dama descuidada. Incluso las muñecas que usaban estaban perfumadas. Algunas se rellenaban con hierbas secas o se frotaban con aceites. El juego imitaba la vida adulta, y perfumar a una muñeca era el primer paso para aprender a perfumarse a sí misma. Así se transmitía una tradición de fragancias que pasaba de generación en generación. Y si los perfumes eran símbolos de poder femenino, también eran víctimas de sus propias limitaciones. Las mujeres tenían que lograr que su aroma no solo fuera agradable, sino lo suficientemente duradero para resistir el calor, los bailes, las comidas largas y los corsés. Por eso, se volvían expertas en refrescarse discretamente durante el día. Un pañuelo aquí, una gota escondida allá, un roce de esencia detrás de la oreja. Había incluso pequeños anillos y medallones con compartimentos secretos donde se escondían esencias sólidas. Era una forma de llevar el perfume sin tener que reaplicarlo frente a otros, algo que podía considerarse poco elegante. Porque sí, oler bien era importante, pero parecer que te esforzabas demasiado por oler bien, no. Y en este equilibrio entre deseo y discreción, las mujeres crearon todo un lenguaje olfativo. A veces decían más con un perfume que con un discurso entero. Oler de cierta forma podía ser una declaración política, un acto de seducción, un reclamo social o una defensa frente al juicio ajeno. El perfume fue, para ellas,
Una herramienta de libertad camuflada en un frasco. Una manera de decir aquí estoy en un mundo que muchas veces no quería escucharlas. Y por eso, su historia no se mide solo en ingredientes o fórmulas, sino en decisiones, riesgos y revoluciones invisibles. Si crees que los productos de belleza modernos son extraños, prepárate. Porque el siglo XVIII fue una fábrica de inventos bizarros diseñados para combatir el mal olor, o al menos disimularlo. Y cuando decimos bizarro, hablamos de ingredientes como excremento de gato, sangre de tortuga y hasta vómito de ballena. Bienvenidos a la perfumería más absurda de la historia. Uno de los productos estrella era el famoso agua de ámbar gris. El ámbar gris no es otra cosa que una secreción intestinal de cachalote, expulsada al mar, donde fermenta y flota durante meses hasta adquirir una textura cerosa. Cuando se mezcla con alcohol y aceites, se transforma en una fragancia cálida, terrosa y muy duradera. ¿Y lo mejor? Era carísimo. Solo los más ricos podían oler a intestino de ballena. Otro favorito, el almizcle, provenía de las glándulas sexuales de un tipo de ciervo asiático. Se extraía con métodos bastante crudos, incluyendo la muerte del animal, y se vendía como afrodisíaco y desodorante. Su olor era tan intenso que debía diluirse mucho. Aún así, era considerado irresistible. Básicamente, oler a feromona animal era sexy. También se usaba el cibet, una sustancia extraída de las glándulas anales de un mamífero africano. Era uno de los ingredientes más comunes en perfumes de lujo. Su olor natural era, digamos, fecal, pero en dosis mínimas y con buena mezcla, daba profundidad a las fragancias. Es decir, un perfume elegante tenía que oler un poquito a ano. ¿Y qué tal el vinagre de los 4 ladrones? Esta mezcla incluía vinagre, ajo, lavanda, romero, clavo y otras hierbas. Se decía que protegía contra la peste y otros olores mortales. Se vendía como desinfectante, perfume y elixir milagroso. La leyenda contaba que unos ladrones la usaron para robar durante una epidemia sin contagiarse. ¿Verdad o marketing? No importa. Funcionaba. Los polvos de talco eran otro clásico. Pero no eran inofensivos. Se mezclaban con alumbre, yeso y a veces mercurio. Sí, mercurio. Se aplicaban en las axilas, la entrepierna, el pecho y hasta dentro de los zapatos. El objetivo: absorber sudor, matar olores. Y si te envenenaba poco a poco, bueno, era el precio de oler a lirios. Algunas mujeres usaban piedras perfumadas. Eran trozos de cerámica o yeso impregnados con aceites esenciales, que se colocaban en corsés, cofres o camas. Algunas tenían formas de frutas o animales. El problema era que si se rompían, el olor se volvía insoportable. Algunas incluso explotaban al contacto con el calor corporal. Existían también guantes perfumados. Se fabricaban con cuero fino y se sumergían en mezclas de flores, especias y alcohol. El resultado era una prenda aromática que podía durar semanas con solo una aplicación. Pero había un problema. El contacto prolongado con ciertos aceites podía irritar la piel o causar reacciones alérgicas. Los pañuelos aromáticos eran comunes entre las mujeres, pero también entre los médicos. Se creía que oler algo fragante protegía contra las enfermedades. Así que los médicos usaban narices artificiales con esencias dentro. Algunos llevaban esponjas con vinagre dentro del sombrero. Otros se colgaban ramilletes de hierbas del cuello. Oler era sobrevivir. Y no olvidemos las pastillas de aliento. Algunas estaban hechas con miel, mirra y carbón. Otras con óxido de plomo o polvo de huesos. El objetivo era refrescar la boca. El resultado: problemas estomacales, caries y envenenamiento lento. Pero con buen aliento. Eso sí, el jabón de azufre era otro favorito. Se usaba para purificar el cuerpo y matar malos espíritus. El olor era insoportable, pero la sensación de limpieza que dejaba era muy apreciada. Se vendía en mercados junto a perfumes, y también junto a productos de alquimia. Los aceites de serpiente eran populares entre las clases bajas. Se vendían como remedio para todo: sudor, picor, dolor de cabeza, mal de amores. Nadie sabía qué contenían realmente. Algunos tenían grasa de animal mezclada con especias. Otros, solo agua con alcohol. Pero el nombre vendía. Y si hablamos de ingredientes locos, no podemos olvidar el sangre de tortuga. Algunas recetas de belleza incluían este líquido por sus supuestas propiedades refrescantes. Se aplicaba en los pies, el pecho y detrás de las orejas. Era caro, raro, y hoy impensable. También se vendían lociones con orina fermentada. Sí, orina.
Se decía que ayudaba a aclarar la piel, eliminar manchas y neutralizar el olor corporal. Algunas cortesanas famosas la usaban como secreto de belleza. Otras preferían no comentar, pero todos sabían quién olía a lo que nadie quería oler. El aceite de ballena se usaba como base para muchos perfumes. Era espeso, resistente al calor y mantenía la fragancia durante días. Pero también dejaba la piel grasosa, con un brillo que no todos apreciaban. Las mujeres lo mezclaban con almidón o harina para contrarrestar el efecto. Por último, las esencias privadas. Mezclas caseras que cada familia guardaba con recelo. Podían incluir ingredientes tan raros como cera de abeja con ruibarbo, grasa de cerdo con lavanda, o incluso sangre menstrual disuelta en alcohol para dar suerte. No eran productos comunes, pero sí parte del folclore perfumado de la época. Y si todo lo anterior te parece extremo, espera, porque algunas invenciones rayaban en lo grotesco. Hubo por ejemplo el famoso elixir de momia, también conocido como momia verdadera. Era una mezcla hecha literalmente con polvo de momias egipcias molidas. Se creía que tenía propiedades curativas, energizantes y hasta afrodisíacas. Algunas mujeres lo mezclaban con aceites y lo aplicaban en las sienes o en el pecho para revitalizar el aura. Otro producto eran los huevos perfumados, no los de gallina, sino unos pequeños huevos de cerámica que se rellenaban con esencias sólidas y se calentaban sobre braseros o se llevaban ocultos en la ropa interior. La idea era que el calor corporal fuera liberando la fragancia poco a poco. Un invento ingenioso, hasta que explotaban. Literalmente, porque algunos usaban sustancias inflamables. No podemos dejar fuera el perfume sólido de bolsillo, una especie de pastilla cerosa con aroma intenso que se llevaba escondida en medallones, crucifijos o broches. Las mujeres lo rozaban discretamente con los dedos y se lo aplicaban en las sienes, el cuello o el escote. Era el equivalente del labial con espejo de hoy en día. Práctico. Letalmente perfumado. Y si vamos al terreno de lo místico, encontramos el aceite de la luna, una mezcla preparada solo durante ciertas fases lunares, con ingredientes recolectados por vírgenes en la madrugada. Se usaba como perfume, pero también como hechizo para atraer a un amor imposible. Muchas damas lo compraban en secreto. Algunas juraban que funcionaba. Otras no vivieron para contarlo. Tampoco faltaban los productos con orígenes exóticos. Perfumes traídos de India con ingredientes como almizcle de cobra, aceites de pachulí fermentado o incluso lágrimas de elefante cristalizadas. Nadie sabe si realmente venían de allá, pero los nombres eran lo suficientemente exóticos como para justificar su precio. Y su peligrosidad. Y como en todo mercado saturado, también existían las falsificaciones. Había perfumes piratas que imitaban las fragancias de moda. Usaban ingredientes baratos, como grasa de cerdo en vez de aceite de almendra, o colorantes industriales en lugar de extractos naturales. Algunas de estas mezclas provocaban sarpullidos, ceguera temporal, o en casos extremos, la muerte. En los bordes del escándalo también estaban las fragancias eróticas. Estas esencias contenían extractos de plantas afrodisíacas como el yoimbe, la damiana o el hinojo salvaje. Se vendían en frascos oscuros, sin etiqueta. Las usaban cortesanas, actrices y también algunas damas aburridas del matrimonio. Se aplicaban detrás de las rodillas, en la base de la espalda o entre los muslos. Olerlas podía ser una invitación, o una trampa. Un invento olvidado pero fascinante fue el collar de esencias, un hilo de perlas huecas rellenas con perfume. Cada perla tenía un pequeño orificio, por donde se liberaba lentamente la fragancia. Algunas perlas eran de ámbar, otras de cerámica, otras de cera endurecida. Estos collares eran objetos de deseo, pero también de controversia. Había quienes decían que causaban mareos, o visiones. También existían los baños secos perfumados, que consistían en sentarse desnudas sobre un brasero aromático mientras el vapor hacía el trabajo de limpieza. Se usaban para evitar el baño con agua, que se consideraba peligroso. Algunas mujeres lo hacían a diario, otras solo antes de encuentros románticos. El problema era que el vapor podía quemar, y de hecho, lo hacía. En los archivos de la Inquisición hay menciones a esencias demoníacas. Mezclas de perfumes asociadas con rituales paganos o brujería. Algunos incluían sangre, pelos, tierra de cementerio o leche materna. Se decía que ciertas damas usaban estas fragancias para enamorar sacerdotes o protegerse de los celos. Lo cierto es que muchas terminaron en juicio, oliendo deliciosamente. Había también productos comerciales con nombres engañosos: agua de pureza, crema celestial, polvo de virgen. En realidad eran elaboraciones baratas con alcohol de mala calidad y pigmentos.
Pero el marketing ya existía. Lo importante no era que funcionara, era que sonara puro. Y en un extremo de rareza están las lágrimas perfumadas. Eran frascos donde las mujeres fingían llorar. Sí, fingían, para luego guardar esas lágrimas junto a aceites esenciales. Se usaban como amuletos para recordar un amor perdido o para provocar compasión en un encuentro futuro. Una mezcla entre perfume y actuación. Incluso hubo intentos de crear perfumes parlantes. Algunos alquimistas añadían minerales que chispeaban o burbujeaban al contacto con la piel. El objetivo era que el perfume hiciera ruido al activarse. Por supuesto, esto resultaba en quemaduras, alergias y en más de una carta de reclamo. Y finalmente, los manuales de perfumería casera. Libros ocultos, escritos a mano, donde se explicaban fórmulas pasadas de generación en generación. No se vendían en librerías. Se heredaban. Se escondían. Porque el conocimiento del perfume era un conocimiento de poder. De seducción. De dominio. También hubo intentos de crear fragancias patrióticas. Durante conflictos políticos, algunas mujeres usaban perfumes con nombres como Lealtad, República o Victoria. Se decía que ciertas damas aplicaban estos aromas antes de reuniones políticas o durante manifestaciones discretas en salones de té. No solo se trataba de oler bien, sino de oler ideología. Los perfumes temáticos religiosos eran otro fenómeno. Algunos incluían resinas utilizadas en rituales, como el incienso, el copal o la mirra. Las mujeres usaban estas esencias en eventos litúrgicos, especialmente en Semana Santa o durante lutos. A veces, el perfume no solo era aroma, sino una especie de oración en la piel. Un caso extremo fue el del sudor de mártir, una fragancia que supuestamente contenía partículas de reliquias o polvo de huesos de santos. Se vendía como talismán espiritual y afrodisíaco divino. Aunque hoy parezca absurdo, hubo coleccionistas que llegaron a pagar fortunas por un frasco que aseguraba contener lágrimas secas de Santa Teresa. Y más allá del cuerpo, también se perfumaban los espacios. Las damas adineradas contrataban aromatizadores de ambiente, personas encargadas de mantener los salones perfumados durante horas. Usaban carbones aromáticos, rociaban telas con aceites y escondían esencias en los rincones. Un buen salón debía oler a jazmín, no a humanidad. El perfume también llegó al mundo de los animales. Los caballos de la realeza eran perfumados con mezclas especiales. Se creía que un corcel perfumado era símbolo de poder y refinamiento. Y sí, también se les aplicaban aceites en las crines y en las patas. Oler a eucalipto era sinónimo de pertenecer a la alta sociedad, aunque fueras un caballo. Y por si fuera poco, hubo incluso ensayos de fragancias para bebés. Aunque muy raros, algunos textos mencionan el uso de aceites suaves para mantener a los recién nacidos limpios de impurezas. Por supuesto, esto no siempre era seguro, y muchas veces terminaba en irritaciones o enfermedades. Pero el deseo de perfumarlo todo no conocía límites. Porque esa es la gran lección. El siglo XVIII no solo olía a flores. Olía a historia, a miedo, a deseo, a superstición. Cada frasco, cada receta, cada ritual perfumado, era una respuesta desesperada a un mundo sin agua corriente, sin ciencia moderna, pero con una profunda obsesión por el cuerpo y por el olor del alma. Y aunque muchas de estas mujeres nunca pensaron en dejar un legado, lo dejaron. Cada frasco escondido, cada gota sobre la piel, cada esencia mezclada en secreto fue una declaración de principios. No tenían voz en el Parlamento, pero tenían fragancias únicas. No podían votar, pero sin influir en los que tomaban decisiones, a veces sin que se dieran cuenta, solo con el poder de un aroma inolvidable. Incluso hoy, los historiadores pueden rastrear las modas y las rebeliones femeninas del pasado a través de los perfumes. Un cambio en las fórmulas, en los ingredientes, en los estilos de aplicación, todo eso hablaba de transformaciones sociales. Porque cuando el cuerpo se vuelve campo de batalla, el perfume se vuelve escudo, lanza y estandarte. Las mujeres del siglo XVIII tal vez no escribieron tratados sobre sus derechos, pero cada vez que decidieron qué perfume usar, o no usar, estaban ejerciendo una forma de elección. Una que flotaba en el aire, entraba por la nariz, activaba recuerdos, generaba incomodidad, placer, misterio. Una forma de presencia que no se podía ignorar. Desde tiempos inmemoriales, el perfume ha sido un símbolo de belleza, sensualidad y estatus. Pero en el siglo XVIII, para muchas mujeres, también fue una forma de resistencia. En un mundo donde la voz femenina era limitada y los cuerpos eran controlados, el perfume se convirtió en un lenguaje alternativo. Una forma de marcar territorio.
de expresar ideas sin palabras. Para las mujeres comunes, perfumarse no era solo un gesto estético, sino un acto de dignidad. En mercados malolientes, en calles plagadas de estiércol, en casas sin agua corriente, oler bien era una declaración de poder interno. Una mujer pobre que olía a jazmín estaba diciendo: yo también merezco belleza. Para las cortesanas, el perfume era escudo y espada. Se usaba no solo para atraer, sino para dominar. Las más famosas tenían fragancias únicas, imposibles de imitar. Algunas escribían contratos donde se estipulaba que su aroma era propiedad intelectual. Otras eran reconocidas en los bailes por el rastro que dejaban. El perfume era su marca, su firma, su reputación. Incluso en los conventos, donde la represión era más rígida, las monjas usaban aceites aromáticos. No como lujo, sino como consuelo. Los escritos espirituales hablan del olor a santidad, de esencias que ayudaban a conectarse con Dios, de ungüentos que calmaban el alma y también disimulaban la carne. El perfume también era un vehículo de memoria. Muchas mujeres lo usaban para anclar recuerdos. El día de su boda, el nacimiento de un hijo, la muerte de un ser querido. Una gota en el cuello podía traer de vuelta a una vida entera. El aroma no era solo presente, era pasado encapsulado. Y cuando las mujeres no podían decir no con la voz, lo decían con el perfume. Una fragancia agria, amarga, densa, podía repeler. Un aroma muy dulce podía poner nervioso a un pretendiente insistente. El cuerpo femenino aprendió a hablar en códigos invisibles. Oler era elegir. Oler era rechazar. Una bandera invisible. En un mundo donde los hombres escribían la historia con tinta, las mujeres la escribieron con aroma. Había también una forma muy íntima de resistencia: el perfume aplicado en los diarios secretos. Algunas mujeres perfumaban sus cuadernos personales, sus oraciones, sus cartas jamás enviadas. El aroma transformaba un pensamiento en una experiencia sensorial. Quien abría esos escritos podía sentir, literalmente, el alma de quien los escribió. Era una forma de presencia en la ausencia. En los burdeles, el perfume era casi una herramienta de supervivencia. No solo ocultaba los olores inevitables del trabajo físico, sino que también ayudaba a construir una identidad. Cada mujer tenía su fragancia, una mezcla diseñada para seducir, calmar o impresionar. No era solo química, era psicología embotellada. Una cortesana podía convertirse en leyenda por la forma en que olía. Y fuera de la ciudad, en los campos, en las montañas, las mujeres campesinas también usaban perfumes caseros. Hacían macerados de hierbas locales, mezclaban flores silvestres con grasa animal, colgaban saquitos aromáticos en sus trenzas. No tenían frascos de cristal, pero sí sabiduría ancestral. Para ellas, perfumarse era parte del ritual del día, como rezar, como cuidar, como resistir. Era estrategia, era intuición destilada. Y también era consuelo. Cuando no se podía gritar, se perfumaba. Cuando no se podía escapar, se perfumaba. Cuando todo dolía, se perfumaba. Una gota en la muñeca podía ser una oración muda. Una mezcla en el cabello, una caricia para el alma. Las mujeres sabían que si no podían cambiar el mundo, al menos podían cambiar cómo olía. Y en esa intimidad donde el mundo no alcanzaba, las mujeres creaban rituales. Algunas perfumaban sus zapatos antes de salir a la calle, como si ese olor pudiera protegerlas del juicio ajeno. Otras rociaban sus sábanas cada noche con esencias suaves. Lavanda para dormir, rosa para soñar, menta para evitar pesadillas. Era una forma de crear territorio. De decir: este espacio es mío, huele a mí. En las casas donde había violencia, el perfume también fue un refugio. Muchas mujeres confesaban que su única paz era perfumarse a solas. Aplicarse su esencia favorita era un acto de resistencia frente al grito, frente al golpe, frente al silencio. A veces, ese olor era lo único que no les podían quitar. Las mujeres del siglo XVIII tal vez no escribieron tratados sobre sus derechos, pero cada vez que decidieron qué perfume usar, o no usar, estaban ejerciendo una forma de elección. Una que flotaba en el aire, entraba por la nariz, activaba recuerdos, generaba incomodidad, placer, misterio. Una forma de presencia que no se podía ignorar. Y quizás esa fue la mayor victoria. Que, aún en el silencio, el perfume habló. Y aún en la sombra, dejó rastro. Porque donde hay aroma, hubo una mujer decidiendo. Y esa decisión, por pequeña que fuera, fue también una forma de libertad. Y es que a veces, el perfume fue el único legado posible.
Cuando no se podía heredar una casa, ni tierras, ni un apellido, se heredaba una fórmula. Una gota. Una esencia. Algo que decía, esto fui yo, y esto puede ser tú. Porque el perfume no solo recordaba, también proyectaba. Era promesa. En muchos pueblos se conserva aún la expresión. Ella huele a historia. No es metáfora. Es literal. Es una forma de decir que hay algo en su aroma que trasciende, que habla sin pedir permiso, que arrastra siglos y no se disculpa. Porque el perfume es lo que queda cuando todo lo demás se borra. Y tal vez por eso seguimos fascinados. Porque seguimos buscando en los aromas respuestas a preguntas que aún no sabemos formular. Porque en cada frasco antiguo hay un universo suspendido. Porque oler es, a veces, recordar algo que nunca vivimos, pero que sentimos como nuestro. Cuando pensamos en el siglo XVIII, imaginamos pelucas empolvadas, vestidos voluminosos y salones dorados. Pero si afinamos el olfato de la historia, descubrimos pequeños detalles que cambian toda la narrativa. Esta sección es para eso. Para sumergirnos en las curiosidades más sorprendentes, los relatos reales más insólitos y las anécdotas que hacen que el perfume del pasado aún flote en el aire. ¿Sabías que algunas mujeres llevaban frascos de perfume en jaulas colgantes? No era por seguridad ni por estética, sino porque los aromas se activaban al moverse. Cada paso liberaba una pequeña estela fragante, como si su andar escribiera una historia invisible. Se las conocía como damas de estela, y su presencia era tan reconocible que muchos hombres aseguraban haber seguido el perfume hasta enamorarse. O que en París existía una especie de notaría aromática, donde las mujeres registraban sus fórmulas exclusivas. No era un lugar oficial, pero sí un acuerdo tácito entre perfumistas y damas nobles. Si querías que nadie copiara tu aroma, lo dejabas documentado con un perfumista de confianza. Una fragancia era tan valiosa como una firma. Y perderla era perder identidad. Hay testimonios de mujeres que reconocían a sus amantes no por la voz, ni la ropa, ni la silueta, sino por el olor. Una escribió: lo supe porque olía a otoño, a tierra mojada y a flor de saúco. Ningún otro hombre llevaba el alma tan al cuello. Estas frases aparecen en diarios íntimos, cartas rescatadas y hasta interrogatorios judiciales. Porque sí, el perfume era también prueba de delito. Y no todo era romántico. También hay registros de perfumes usados para el engaño. Algunas mujeres aplicaban esencias ajenas, copiadas de otras damas, para confundir a rivales, engañar a pretendientes o infiltrarse en eventos. Era el espionaje aromático. En una corte, una mujer fue descubierta porque olía a otra que estaba en el exilio. Eso bastó para desatar un escándalo. Un caso insólito fue el de una mujer que escribió una autobiografía entera en código aromático. Usó hojas impregnadas con esencias, cada una representando una etapa de su vida. Mirra para el dolor, jazmín para el amor, menta para la rebeldía. El libro no contenía palabras, solo fragancias. Fue encontrado siglos después y aún conservaba parte de su olor. Una de las curiosidades más intrigantes está relacionada con los guantes. En el siglo XVIII, los guantes perfumados eran símbolo de elegancia, pero también una herramienta para transmitir mensajes secretos. En ciertos círculos, el aroma del guante indicaba si una dama estaba interesada en recibir visitas, si se sentía triste o incluso si estaba comprometida. Era como llevar una carta aromática en la mano. Otra anécdota fascinante proviene de un convento de España, donde se descubrió un archivo de recetas de perfumes hechas por monjas. Una de ellas, llamada la esencia del espíritu tranquilo, era una mezcla de tomillo, clavel y agua bendita. Se aplicaba en las muñecas antes de la oración y tenía fama de inducir visiones místicas. Hoy se conserva un frasco sellado en un museo, y algunos aseguran que aún huele a fe. En Francia, una noble mujer llamada Madeleine de Chamont dejó un diario donde cada capítulo estaba acompañado por una receta de perfume que representaba su estado de ánimo en ese momento. El capítulo de su divorcio estaba acompañado de una mezcla de hinojo y carbón vegetal. El de su nueva libertad, de bergamota y canela. Fue, quizás, la primera autobiografía aromática documentada. En ciertas regiones rurales de Italia, las mujeres creían que si una recién casada no usaba perfume en la primera noche, el matrimonio no sería fértil. Así nacieron los perfumes de boda, preparados por las abuelas de la familia. Era una mezcla de flores locales, vinagre dulce y a veces una gota de leche materna. Un ritual tan secreto como sagrado. También encontramos supersticiones muy particulares. En Escocia, por ejemplo, algunas mujeres usaban gotas de perfume en los bordes de los espejos para proteger su reflejo.
Se decía que si el espejo olía a lavanda, ningún espíritu maligno podía colarse desde el otro lado. Muchas usaban perfumes no para seducir, sino para protegerse de lo invisible. Y luego están los relatos de mujeres que se negaron a oler como los demás. Una tal Henriette, famosa por usar una mezcla de alquitrán y canela, decía: «Prefiero que me recuerden por rara que por invisible». Su fragancia fue tan polémica que la iglesia local intentó prohibirla por considerarla demasiado perturbadora. Ella respondió rociando el confesionario. El perfume también fue parte de rituales de duelo. Algunas viudas quemaban flores aromáticas en braseros personales mientras escribían cartas de despedida. Otras mezclaban las esencias favoritas de sus maridos con lágrimas y las guardaban como reliquias. Para ellas, oler ese perfume era revivir. Llorar con aroma era menos doloroso que llorar en seco. Y no olvidemos a las mujeres que trabajaban en la industria del perfume. Algunas eran expertas en probar combinaciones, otras en embotellar sin perder una gota. Una de ellas, Marguerite Leclerc, perdió el olfato tras un accidente químico, pero siguió trabajando gracias a su memoria olfativa. Su historia inspiró una obra de teatro y aún hoy se la recuerda como la nariz que no olía pero sí recordaba. En ciertas casas aristocráticas de Alemania, se popularizó una práctica peculiar: perfumar las cartas con esencias personalizadas antes de enviarlas por correo. Pero no era cualquier perfume. Algunas mujeres añadían gotas de aceites esenciales según el contenido emocional de la carta. Menta para buenas noticias, cedro para advertencias y sándalo para despedidas definitivas. Los destinatarios, al abrir los sobres, ya sabían a qué atenerse solo con olerlos. En Rusia, durante los inviernos largos, las mujeres colocaban pequeños cojines perfumados dentro de sus botas. No solo servían para aromatizar, sino para calentar los pies con aceites esenciales como clavo y eucalipto. Algunas llevaban hasta 2 cojines por bota y aseguraban que, al final del día, sus pies olían a bosque invernal y libertad. En los salones de lectura de Florencia, las mujeres de clase alta tenían marcadores de página hechos con tiras de cuero perfumado. Cada libro que leían terminaba impregnado con su esencia. Era común que al heredar una biblioteca, los nuevos lectores dijeran: «Este libro huele a mi tía Clara». El olor era parte de la herencia. En algunas comunidades de Marruecos, las mujeres preparaban una fragancia llamada el perfume del silencio. Se usaba durante los días de duelo, no para atraer miradas, sino para evitar preguntas. Tenía una base de incienso, rosa marchita y ceniza vegetal. Su olor era tan particular que se respetaba al instante. Nadie osaba interrogar a quién olía así. También existen casos de mujeres que enterraban frascos de perfume en el jardín antes de usarlos. Se decía que la tierra potenciaba la maduración aromática de la mezcla. Algunas dejaban los frascos durante 40 días bajo la luna llena. Y al desenterrarlos, hacían una ceremonia privada, en silencio, para aplicar el aroma solo una vez en la vida, el día más importante. En Perú colonial, hay relatos de mujeres indígenas que usaban perfumes basados en cacao, maíz y hoja de coca. Estas mezclas, además de oler deliciosamente, tenían un significado sagrado. No eran para seducir, sino para recordar la tierra, la sangre, la resistencia. Algunas mujeres los aplicaban antes de participar en protestas o rituales comunitarios. Era un perfume con memoria ancestral. En China, existía una costumbre conocida como el pañuelo del deseo. Una prenda perfumada que se regalaba en secreto cuando una mujer quería invitar a alguien a un paseo nocturno. Si el destinatario lo aceptaba y se lo colocaba en el cuello, la invitación estaba confirmada. Era un gesto íntimo, elegante y totalmente anónimo. En muchas culturas, las niñas recibían como herencia no solo joyas, sino fórmulas aromáticas. Recetas manuscritas por madres, tías o abuelas con instrucciones precisas. Usa esto cuando tengas miedo, esto cuando quieras verte fuerte, esto cuando quieras ser inolvidable. El perfume era más que un regalo, era un legado emocional. Y entre todas estas historias, hay una constante. El perfume nunca fue solo perfume. Fue palabra, fue abrazo, fue escudo, fue espejo. En cada país, en cada clase social, en cada historia personal, el perfume hablaba cuando todo lo demás debía callar. Y si hay algo que el tiempo no ha borrado, es la costumbre de guardar un perfume como si fuera un secreto. Hay mujeres que aún hoy conservan frascos vacíos por lo que representaron. No por el contenido, sino por el recuerdo. Porque ese frasco contiene una tarde de verano, una carcajada, una traición, una esperanza rota o un beso que todavía quema. Algunas familias conservan frascos dentro de cofres, como si fueran reliquias.
No los abren, pero los veneran. Este fue el perfume de tu bisabuela el día que conoció a tu bisabuelo, dicen. Y aunque el aroma haya desaparecido, la historia permanece flotando, casi como un fantasma dulce. En comunidades del Caribe, algunas mujeres preparaban perfumes rituales para proteger a sus hijas cuando salían de casa por primera vez. Les rociaban la nuca con mezclas que olían a salmarina y flor de mango. Era su forma de decir, vuelve entera, vuelve libre. Era una bendición invisible. Y en las cartas de amor más apasionadas, hay menciones constantes al perfume. Aún cierro los ojos y huelo tu carta. Dormí con tu pañuelo y soñé contigo. No pude quemarla porque olía a ti. Frases encontradas en archivos personales, en cajones cerrados con llave, en libros heredados que huelen a secretos antiguos. Incluso en los momentos de dolor, el perfume acompañó. Muchas mujeres morían oliendo a algo que eligieron. Un aroma que decían, así quiero que me recuerden. Y así fue. En algunos registros de entierros, se menciona el olor del féretro. Olor a rosa amarga. Olor a sándalo de despedida. Porque incluso al partir, una mujer podía dejar estela. Así cerramos esta sección sabiendo que, más allá de los datos históricos y las fórmulas exóticas, el perfume fue un lenguaje profundo. Uno que decía lo que no se podía decir. Uno que guardaba lo que nadie debía saber. Uno que, siglos después, seguimos sintiendo en la piel, aunque nunca lo hayamos olido. Y es que a veces, el perfume fue el único legado posible. Cuando no se podía heredar una casa, ni tierras, ni un apellido, se heredaba una fórmula. Una gota. Una esencia. Algo que decía, esto fui yo, y esto puede ser tú. Porque el perfume no solo recordaba, también proyectaba. Era promesa. En muchos pueblos se conserva aún la expresión, ella huele a historia. No es metáfora, es literal. Es una forma de decir que hay algo en su aroma que trasciende, que habla sin pedir permiso, que arrastra siglos y no se disculpa. Porque el perfume es lo que queda cuando todo lo demás se borra. Y tal vez por eso seguimos fascinados. Porque seguimos buscando en los aromas respuestas a preguntas que aún no sabemos formular. Porque en cada frasco antiguo hay un universo suspendido. Porque oler es, a veces, recordar algo que nunca vivimos, pero que sentimos como nuestro. Así que la próxima vez que elijas un perfume, recuerda, no solo estás eligiendo un olor. Estás eligiendo una historia. Una identidad. Una posibilidad. Quizás, sin saberlo, estás continuando una tradición que comenzó hace siglos, y que aún hoy, en silencio, sigue escribiéndose con aroma. Porque el perfume, aunque invisible, deja huella. Y en esa huella, hay mujeres, hay secretos, hay sueños. Y también, hay memoria. Una memoria que no se ve, pero que se siente con cada respiro. Oler es recordar, resistir, amar, decidir. Y cada fragancia del pasado es una voz que aún hoy susurra desde el aire. Yo estuve aquí. Hoy, siglos después, los aromas del siglo XVIII no solo siguen vivos, están más presentes que nunca. Pero, ¿cómo se trasladó ese universo perfumado del pasado al presente? ¿Qué quedó de aquellas fórmulas, costumbres y significados? Esta sección explora cómo los perfumes del siglo XVIII siguen influyendo en nuestra forma de oler, recordar y resistir. Lo primero que sorprende es lo poco que han cambiado ciertas combinaciones. Fragancias que hoy consideramos modernas tienen raíces que se hunden profundamente en el pasado. La lavanda, el almizcle, la rosa de Damasco, el ámbar gris, todos fueron pilares del siglo XVIII y siguen reinando en las fórmulas contemporáneas. Lo que cambió fue el acceso. Lo que antes era para unos pocos, hoy lo es para millones. Pero no solo las sustancias sobrevivieron, también lo hicieron los símbolos. Aún hoy, perfumarse para una cita, una entrevista o un evento importante es un ritual heredado. No lo llamamos así, pero lo hacemos igual. Elegir una fragancia que nos represente, que nos fortalezca, que nos ayude a proyectar algo que tal vez con palabras no podemos expresar. Eso es parte del legado invisible del 18º. La industria del perfume también lleva en su ADN muchas herencias de aquella época. Las casas de perfumes de lujo como Guerlain, Creed o Floris tienen orígenes que se remontan a esos tiempos o incluso antes. Muchas conservan archivos de fórmulas que han sido adaptadas, pero no olvidadas. Algunas incluso venden reediciones históricas, fragancias reconstruidas a partir de recetas antiguas. El auge de la perfumería nicho, esa que busca lo exclusivo, lo artesanal, lo auténtico, es otra forma en que el siglo XVIII sigue presente.
En esa época, cada dama quería un perfume que nadie más tuviera. Hoy, quienes buscan un aroma único están reviviendo ese mismo impulso. No quieren oler a catálogo, quieren oler a historia, a identidad, a sí mismos. Y en Internet, en foros y redes sociales, crece una comunidad que estudia perfumes históricos. Hay vídeos que enseñan a replicar fórmulas antiguas, tutoriales para destilar esencias como en el siglo XVIII, e incluso cuentas que narran historias aromáticas. Es un revival, pero también una exploración emocional, porque los aromas antiguos despiertan sensaciones que ningún otro lenguaje puede explicar. Así comienza este viaje hacia el presente con Nariz del pasado. Una de las formas más evidentes en que el legado del siglo XVIII persiste hoy es en el diseño de los frascos. Muchas marcas de alta gama fabrican botellas que recuerdan a los frascos antiguos, con tapones ornamentados, formas redondeadas, vidrio tallado y etiquetas caligráficas. Algunas casas incluso utilizan cera para sellarlos, como si se tratara de una carta perfumada del pasado. No es casualidad, es una estrategia para conectar con la elegancia de otros tiempos. Además, en la educación olfativa moderna se recuperan métodos antiguos. En algunas escuelas de perfumería se enseña a los alumnos a pensar como en el 18º, utilizando solo ingredientes naturales y técnicas de maceración lenta. Es una forma de entrenar la paciencia, pero también de entender que la esencia no es solo química. Es tiempo, historia y emoción. También vemos un eco de aquella época en el uso del perfume como herramienta de poder personal. En el siglo XVIII, una mujer podía entrar a una habitación oliendo antes de hablar. Hoy, muchas personas, no solo mujeres, eligen fragancias que les permiten ocupar espacios sin necesidad de gritar. Aromas intensos, profundos, diseñados para dejar huella. Incluso el marketing actual de los perfumes retoma elementos de ese siglo. Las campañas apelan a la historia, a lo vintage, a lo eterno. Los anuncios ya no dicen solo te hará oler bien, sino te conectará con tu versión más auténtica, te transportará a otro tiempo. Y ese otro tiempo, muchas veces, es precisamente el siglo XVIII. Otra muestra del legado es la memoria olfativa. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el olfato está directamente conectado con las emociones y los recuerdos. Esta intuición ya existía en el 18º, aunque no con términos científicos. Cuando una mujer decía, «Este olor me hace sentir viva», estaba reconociendo una verdad que la ciencia apenas está empezando a explicar. En muchas películas, novelas y series contemporáneas, los perfumes del siglo XVIII aparecen como elementos narrativos clave. Desde dramas históricos hasta thrillers modernos, un frasco antiguo puede ser el eje de una trama. No por el líquido en sí, sino por lo que representa. Una herencia, un misterio, una identidad que se resiste a desaparecer. Y tal vez uno de los elementos más poderosos que seguimos heredando de aquel tiempo es la idea de que el perfume no solo nos acompaña, nos construye. Que elegir un aroma es elegir una historia. Que hay fragancias que no solo nos hacen oler distinto, sino sentirnos distintos. Y eso, siglos después, sigue siendo magia. También es sorprendente cómo el perfume del siglo XVIII se ha convertido en inspiración para artistas contemporáneos. Hay pintores que intentan capturar el recuerdo de una fragancia en colores. Poetas que escriben versos enteros inspirados en una nota de rosa antigua. Y músicos que componen piezas tratando de imitar el ritmo con el que un perfume se despliega en la piel. Primero la nota alta, luego el corazón, finalmente el fondo. El perfume como partitura invisible. En el mundo de la moda, cada vez más diseñadores incorporan el perfume como parte integral del vestuario. Hay vestidos pensados para retener la fragancia por más tiempo, tejidos aromatizados de fábrica, e incluso accesorios con compartimentos ocultos para esencias. Esta tendencia no es nueva. Es una reinterpretación del modo en que, en el siglo XVIII, las prendas estaban diseñadas no solo para verse, sino para oler. Y más allá de lo visual o lo olfativo, está lo emocional. Muchas personas hoy buscan en el perfume una forma de reconexión con sus raíces, su infancia o su identidad. Algunos compran fragancias que les recuerdan a sus abuelas. Otros buscan aromas que evoquen su país natal. Es un viaje emocional que también ocurría en el siglo XVIII, aunque con otros nombres. Ellos hablaban de recordar con el alma. Nosotros hablamos de gatillos sensoriales. Pero es lo mismo. En el terreno terapéutico, la aromaterapia moderna, tan de moda hoy, no es un invento reciente. Muchas de sus bases vienen directamente del siglo XVIII y de prácticas aún más antiguas. El uso de esencias para calmar, estimular,
aliviar el dolor o inducir el sueño ya existía entonces. Solo que ahora lo vestimos de ciencia. Pero el cuerpo ya lo sabía. Lo sabía desde antes. La idea de los perfumes con propósito también tiene eco en esa época. En el 18º, una mujer podía elegir un perfume para llorar, otro para rezar, otro para celebrar. Hoy, cada vez más marcas proponen perfumes para sentirte más valiente, para inspirarte, para afrontar un cambio. No es marketing vacío, es herencia emocional. Porque lo que huele bien, no siempre es lo que huele fuerte. A veces es lo que huele justo como necesitas. Incluso los espacios públicos están empezando a entender el valor del aroma. Hay hoteles, museos, restaurantes y hasta bibliotecas que crean identidades olfativas propias. Buscan dejar un recuerdo aromático que complemente la experiencia visual o sonora. Esto también tiene raíces en el 18º, cuando las casas nobles tenían su olor de familia, una combinación exclusiva que definía a cada linaje. Y por supuesto, está el perfume como narrativa. Hay cada vez más escritores y cineastas que lo usan como metáfora, como símbolo. El frasco que encierra un secreto. El olor que desata una memoria olvidada. El personaje que no se entiende hasta que descubrimos a qué huele. Es una forma de contar historias que no se ve, pero se siente. Una forma de hablar desde la sombra, como hacían tantas mujeres del siglo XVIII. Y si hay algo que demuestra el poder del perfume, es su presencia en los momentos más íntimos de la vida moderna. Hay personas que guardan el frasco del perfume que usaron el día que conocieron al amor de su vida. Otros que abren un frasco antiguo cuando necesitan recordar a alguien que ya no está. Algunos eligen su fragancia antes de una entrevista de trabajo como quien se pone una armadura. Porque el perfume, sin decir nada, lo dice todo. Hay quienes diseñan sus perfumes como biografías. Esta es mi etapa luminosa, dicen. Esta es mi etapa de sombras. Otros mezclan aromas de diferentes generaciones para sentir que llevan a sus ancestros consigo. En Japón, incluso existe un ritual llamado kade, donde se escucha el incienso como si fuera música. Es una ceremonia que encuentra ecos directos en el modo en que los aristócratas del siglo XVIII se sentaban a dialogar con el perfume. El perfume también se ha transformado en una herramienta política. Algunos activistas usan fragancias para llamar la atención, marcar territorio, provocar reflexión. Se han creado perfumes que huelen a protesta, a bosque quemado, a cemento mojado tras la lluvia de una manifestación. En esos aromas hay historia viva. Historia que no está en los libros, pero sí en el aire. Y más allá de toda esta estética, hay una verdad esencial. Los perfumes del siglo XVIII nos enseñaron a oler con intención. A no hacerlo por hábito, sino por necesidad emocional. A elegir lo que nos representa. A reconocernos en lo invisible. A encontrar un lenguaje donde ya no quedan palabras. Por eso, cuando alguien dice que el perfume es superficial, está ignorando siglos de profundidad. Porque un aroma no es solo química. Es historia, es decisión, es cuerpo, es emoción. Y aunque los tiempos cambien, ese mensaje sigue flotando. Lo que somos, también se huele. Y tal vez esa sea la verdadera herencia del siglo XVIII. No sus fórmulas exactas, ni sus envases delicados, ni siquiera sus ingredientes exóticos. Lo que perdura es la idea de que oler bien no es un lujo, sino un acto de memoria, presencia y poder. Que el perfume es una forma de decir: aquí estoy, esto soy, así quiero ser recordado. Así, el perfume ha cruzado los siglos no como un objeto de lujo, sino como un arte que respira, que guarda secretos, que acompaña en el dolor, en el amor, en la transformación. Y que, más que nada, persiste. Se cuela entre las grietas del tiempo. Se esconde en pañuelos, en cartas, en frascos que sobreviven a guerras y olvidos. Es memoria líquida. Es abrazo embotellado. Es herencia silenciosa. Y hoy, cada vez que alguien rocía una fragancia sobre su piel, está activando un rito que tiene siglos de historia. Aunque no lo sepa, aunque no lo entienda, aunque piense que solo se está poniendo perfume. No, está activando algo más grande. Está invocando a las que lo hicieron antes, a las que decidieron que si no podían alzar la voz, al menos podían dejar estela. Está diciendo: yo también quiero dejar mi aroma en el mundo. Porque a veces, lo que cambia una vida, no se ve, se huele. Y ese, quizás, es el legado más poderoso del siglo XVIII. Enseñarnos que el perfume no solo está en la piel, sino en la historia. Así que la próxima vez que una fragancia te conmueva sin razón aparente, no la cuestiones. Tal vez no sea solo un olor.
Tal vez sea un recuerdo que no es tuyo, pero que decidió encontrarte. Tal vez sea el eco de una mujer del siglo XVIII que, siglos atrás, abrió su frasco frente a un espejo y pensó: algún día, alguien sabrá que estuve aquí. Y ahora, tú lo sabes. Durante siglos, las mujeres han encontrado formas ingeniosas, discretas y poderosas de resistir. En un mundo que les negó voz, propiedad y libertad, ellas aprendieron a hablar sin palabras. Y uno de sus lenguajes más sutiles, pero más cargados de significado, fue el perfume. Esta sección está dedicada a esa forma silenciosa de rebelión, a esa resistencia que se esconde en el aroma. En el siglo XVIII, muchas mujeres no podían firmar documentos, opinar en público o decidir sobre su propio cuerpo, pero podían decidir cómo querían oler. Y esa decisión, aunque aparentemente frívola, era una afirmación de identidad, de presencia, de autonomía. Una mujer que elegía su fragancia estaba diciendo: este soy yo, y no necesito tu permiso. Algunas lo hacían para protegerse. Usaban aromas fuertes, envolventes, para marcar un límite físico invisible, para decir sin hablar: no te acerques. Otras lo hacían para conquistar espacios que les eran negados. Una fragancia bien elegida podía abrir puertas, suavizar tensiones, seducir sin palabras. Era una herramienta de negociación, una aliada invisible. Hay relatos de mujeres que rociaban con perfume las cartas que enviaban a sus hijos lejanos. No podían ir con ellos, pero sí enviarles su aroma. Como si dijeran: mi amor no necesita estar presente para ser sentido. Era una forma de maternidad extendida, una presencia aromática que cuidaba desde la distancia. También están los casos de mujeres que usaban el perfume como una forma de recuperar el control de sus emociones. En diarios personales del siglo XVIII se encuentran frases como: hoy no quiero llorar, así que me puse jazmín. O: estoy cansada de ser invisible. Hoy huelo a canela y desafío. El perfume no solo se aplicaba en la piel, se aplicaba en el ánimo. Y tal vez lo más poderoso de todo sea esto. En un tiempo donde los cuerpos femeninos eran controlados, regulados, cubiertos, censurados, el perfume escapaba. No había ley que lo atrapara. No había norma que pudiera silenciarlo. El perfume salía, flotaba, hablaba. Era libertad en estado gaseoso. Una de las formas más fascinantes de resistencia fue el uso del perfume como contraseña emocional entre mujeres. En ciertos círculos, se compartían fórmulas secretas que solo algunas conocían. Aplicarse esa fragancia era una forma de reconocerse, de decir: yo también estoy contigo. Era un lazo invisible entre cómplices. Una red aromática de solidaridad. En Francia, durante los tiempos de la Ilustración, algunas mujeres ilustradas organizaban tertulias clandestinas. Allí se discutían ideas prohibidas para ellas: política, ciencia, libertad. Como no podían anunciarse públicamente, usaban el aroma como señal. Si una mujer llegaba con una fragancia de nerol y tomillo, era bienvenida. Si olía a lilas, no era parte del grupo. Así se protegían. Así se reconocían. Hay registros de mujeres esclavizadas que preparaban perfumes con los pocos elementos que encontraban en la tierra: hojas de tabaco, flores silvestres, cáscaras de fruta. No era solo para cubrir olores. Era un acto de humanidad. Un intento de decir: a pesar de todo, sigo siendo persona. En los días en que lograban aplicarse esa mezcla, se sentían más fuertes. No olían como esclavas. Olían como mujeres. En conventos europeos, algunas monjas se rebelaban contra las órdenes del silencio absoluto usando perfumes. Rociaban discretamente los pasillos con ciertas esencias cuando una compañera necesitaba apoyo. Si el aire olía a lavanda, era consuelo. Si olía a romero, era advertencia. Si olía a miel, era esperanza. Así se cuidaban unas a otras sin romper las reglas del habla. En el mundo rural, había mujeres que elaboraban perfumes caseros que no vendían, ni regalaban, ni compartían. Eran solo para ellas. Eran su secreto. Su identidad embotellada. Algunas enterraban sus frascos en lugares escondidos, como si fueran talismanes. Otras los usaban solo en los días más difíciles, cuando todo parecía perdido. Era su forma de decirse: aún estoy aquí. Y hay testimonios de mujeres que, antes de enfrentar juicios injustos o castigos, se perfumaban. No por vanidad, sino por dignidad. Querían que el último recuerdo que los demás tuvieran de ellas no fuera el miedo, sino el perfume. Un acto final de control sobre su propia narrativa. Un acto de belleza en medio del horror.
En América Latina, durante los procesos de independencia, muchas mujeres colaboraban como espías o mensajeras. No podían llevar documentos evidentes, pero sí aromas. Algunas impregnaban pañuelos con ciertas fragancias para avisar que una reunión era segura. Un pañuelo con olor a clavo y menta significaba adelante. Si olía a alcanfor, había peligro. Era un código olfativo indetectable por los enemigos, pero clarísimo para quienes lo conocían. En la India, durante la colonización británica, las mujeres hindúes resistieron a través del atar, perfumes naturales elaborados con técnicas ancestrales. Usarlos era un acto de reafirmación cultural. Mientras el poder colonial imponía fragancias europeas, ellas respondían oliendo a jazmín local, sándalo, rosa india. Era un gesto de identidad, una protesta sin ruido. Y no olvidemos las mujeres que usaban perfumes no para agradar, sino para incomodar. Hay cartas que describen a mujeres que se perfumaban con mezclas intensas, casi agresivas, para irritar a quienes las molestaban. Olor como defensa, como barrera, como declaración. No estás invitado. En un mundo que esperaba que fueran dulces, ellas elegían oler fuerte, oler salvaje, oler libres. En ciertos lugares de África Occidental, las mujeres mezclaban perfumes con aceites rituales y danzaban en círculos perfumados antes de tomar decisiones importantes. No era superstición, era estrategia. El perfume servía para conectar con la fuerza de sus ancestras, con sus memorias, con su linaje. Era un escudo invisible para lo que venía. Durante la Segunda Guerra Mundial, hay testimonios de mujeres judías que, al ser forzadas a dejar sus casas, llevaron solo una cosa en los bolsillos, un frasquito de perfume. Quería olerme a mí misma por última vez, dijo una. Otra escribió, cada vez que lo abría, me acordaba de quién era, aunque todo lo demás estuviera en ruinas. El perfume como ancla, como recuerdo de dignidad en medio del infierno. Y en la vida cotidiana actual, aunque ya no lo notemos, esa resistencia sigue. Hay mujeres que usan un perfume especial solo cuando deben enfrentar algo difícil, que rocían sus almohadas con el olor de alguien que aman y ya no está, que guardan frascos vacíos como si fueran relicarios. No por el contenido, sino por la memoria, por la historia embotellada. El perfume, entonces, es más que aroma. Es grito sin voz. Es huella en el aire. Es rebelión sin violencia. Es una forma de estar presente, cuando todo quiere borrarte. En algunos barrios obreros de Europa durante el siglo XIX, las mujeres guardaban pequeñas botellas de perfume en cajas de metal junto a fotografías de sus hijos, mechones de cabello, cartas de amor. No eran solo recuerdos, eran partes esenciales de su identidad. El aroma de su perfume era lo único que les hacía sentir dueñas de algo propio. En medio de fábricas ruidosas, jornadas interminables y opresión económica, unas gotas en la nuca eran su forma de decir: yo valgo, yo existo, yo me pertenezco. En hospitales de campaña, en prisiones, en campos de refugiados, muchas mujeres han llevado consigo perfumes escondidos, como pequeños actos de resistencia privada. Para ellas, oler a algo querido era una manera de recordar su nombre, su historia, su humanidad. Cuando todo lo externo las despersonalizaba, el perfume las rehumanizaba. Incluso en contextos de migración forzada, muchas mujeres cruzaban fronteras con una sola maleta y un frasco. A veces no llevaban ropa, ni documentos, ni dinero. Solo el perfume que les recordaba de dónde venían. Un aroma como brújula emocional, como hogar portátil, como fe embotellada. Hoy, el perfume sigue siendo una forma de resistencia femenina. Lo vemos en campañas que celebran aromas que no son femeninos, según la industria. En mujeres que eligen oler como quieren, no como se espera. En quienes rechazan que el perfume sea solo adorno, y lo usan como declaración. Y quizás el acto más radical sea este: elegir un perfume solo para una misma. No para gustar, no para seducir, no para agradar, solo para sentirse en paz, para reconocerse, para recordarse. Porque en un mundo que aún les exige explicarse, hay mujeres que responden simplemente oliendo como quieren. El perfume, entonces, no es un accesorio. Es una memoria viva, una afirmación, una forma de escribir su historia en el aire. Una forma de dejar una huella que nadie pueda borrar. Porque incluso cuando no se les permitió gritar, pudieron perfumarse. Y eso fue, y sigue siendo, una revolución invisible. Una que huele a libertad. Una que, siglos después, aún no ha terminado.
Y quizá lo más hermoso de todo es que esta forma de resistencia no necesita testigos. Una mujer puede perfumarse en secreto, en su casa, sin público, sin escenario, y aún así estar haciendo historia. Porque cada vez que elige cómo quiere oler, está diciendo: yo decido sobre mi cuerpo, sobre mi espacio, sobre mi presencia. No importa si ese perfume lo perciben otros. Lo importante es que ella lo sienta. Que se reconozca. Que respire su esencia y piense: esto soy yo. Ese pequeño acto de autoafirmación, invisible para el resto, puede ser más poderoso que 1000 discursos. Porque no hay forma más íntima de libertad que perfumarse para una misma. Así, el perfume se convierte en una carta escrita con moléculas. Un manifiesto que no necesita tinta. Un poema que no necesita rima. Un grito que no necesita volumen. Un aroma que, siglos después, sigue diciendo: aquí estoy. Y si en algún momento dudas de tu fuerza, de tu historia, de tu valor, recuerda esto. Hay siglos enteros de mujeres que resistieron en silencio, dejando huellas invisibles que hoy tú puedes seguir. Basta una fragancia, un gesto, un recuerdo. Basta decidir que tu aroma también tiene derecho a existir. Y al hacerlo, estarás reclamando tu lugar, tu historia, tu espacio en el mundo. Porque nadie puede borrar lo que ya ha sido sentido. Porque en cada mujer que se perfuma, vive la memoria de todas las que perfumaron antes. Y huele libertad.